Hola, 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 ¿cómo están? El día de hoy volvemos con el libro de química, esta vez en el capítulo número 7. Em, ¿Por qué estamos en el capítulo 7? ¿Por qué nos saltamos muchos capítulos? Bueno, la respuesta es muy simple y es porque nos faltaba ver el modelo de Born y el modelo mecano cuántico, que es el modelo actual del átomo. Em, si bien suena muy fácil que yo llegue y luego de haber hablado de Dalton, ¿cierto? Demócrito, Dalton, también vimos Thomson, Rutherford, Chadwick, de la nada empieza a hablar de Born. Podría ser, pero no. ¿Por qué no? Porque antes de llegar a Born, ¿cierto? Y su teoría del átomo de hidrógeno, tenemos que ver todo lo que es el efecto fotoeléctrico, James Planck, o James Planck, seguro que así se llama. No, dejémoslo con Planck. Planck, solo Planck. No sé dónde. Max Planck, ahí sí, Max Planck. Tenemos que ver un poco de ondas, sí, un poco de física. Vamos a ver de radiación electromagnética. Nuevamente la teoría de los cuantos de Planck. Efecto fotoeléctrico. Y finalmente vamos a llegar a la teoría de Born. Así que nos queda un largo camino y es para que podamos entender la teoría de Born de una forma más clara. Es una materia un poco difícil, ya estamos con mecánica cuántica, estamos con física y química un poquito más avanzada de lo que ya hemos visto y nos va a permitir ver cómo es la actualidad los átomos y todo eso. Así que bien, el día de hoy vamos a empezar con el capítulo 7.1, que es de la física clásica a la teoría cuántica. Así que perfecto, vamos a comenzar. Bien, la teoría cuántica nos ayuda a predecir y entender la función que desempeñan los electrones en la química. ¿Sí? O sea, la función de la teoría cuántica vamos a hacer entender a los electrones. De cierto modo, el estudio de los átomos nos lleva a contestar las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cuántos electrones están presentes en determinado átomo? Número 2. ¿Qué energía posee un electrón individual? Y número 3. ¿En qué parte del átomo se encuentran los electrones? Las respuestas a estas preguntas tienen relación directa con el comportamiento de todas las sustancias en las reacciones químicas y la búsqueda de respuestas en un marco fascinante para el presente capítulo. Muy bien, así que abróchense sus cinturones que vamos a despegar. Vamos a hablar sobre la física clásica a la teoría cuántica. Un salto tremendo, es mucha información por digerir, así que por favor yo creo que van a tener que ver este video 2 veces para comprender. Bien, vamos a comenzar con la lectura. Dice, los primeros intentos de los físicos del siglo XIX para comprender el comportamiento de los átomos y las moléculas no fueron exitosos del todo. No fueron exitosos. Al suponer que las moléculas se comportaban como pelotas que rebotan, los físicos fueron capaces de predecir y explicar algunos fenómenos macroscópicos, por ejemplo, la presión que ejerce un gas. ¿Sí? O sea, al ver a las moléculas que si tenían un comportamiento como unas pelotitas que iban rebotando, ellos pudieron explicar algunos fenómenos como fue la presión que ejerce un gas. Sin embargo, este modelo no era satisfactorio para entender del todo la estabilidad de las moléculas. ¿Sí? O sea, ver a las moléculas como pelotitas que iban rebotando no nos sirvió para entender la estabilidad de las moléculas. No las explicaba. Es decir, no podía explicar qué fuerzas mantenían unidas a los átomos. ¿Sí? Si eran pelotas que rebotaban, ¿cómo iban a mantenerse unidos los átomos? No tenía sentido. Entonces, pasó mucho tiempo para que se descubriera y aún mucho más para que se aceptara, porque recuerden que luego de yo plantear mi teoría, tiene que ser aceptada por demás científicos. Entonces pasó mucho más tiempo para que se aceptara y que las propiedades de los átomos y las moléculas no son gobernadas por las mismas leyes físicas que rigen los objetos más grandes. Eso es muy importante. Las propiedades de los átomos y las moléculas no son gobernadas por las mismas leyes físicas que rigen los objetos más grandes. Funcionan de forma diferente. Bien.
La nueva era de la física comenzó en 1900 con el joven físico alemán, vamos a ver aquí el primero más brillante, Max Planck. Max Planck. Y nos dice o sea, hay información de Max Planck. Dice, el nombre de él era Max Carl Ernst Ludwig Planck, el nombre más largo que he visto en mi vida. Nacido en 1858 y falleció en 1947. Fue un físico alemán. Planck recibió el premio Nobel en física en 1918 por su teoría cuántica. También realizó contribuciones importantes en termodinámica y otras áreas de la física. Perfecto. O sea, Max Planck era un físico alemán. Bien. Él, al examinar los datos de la radiación que emitían los sólidos, calentados a diferentes temperaturas, Planck descubrió que los átomos y las moléculas emiten energía solo en cantidades discretas o cuantos. Cantidades discretas nos referimos a, se podría decir números enteros tal vez, o cuantos. ¿Sí? O sea, energía solo, por ejemplo, en 2 de energía, 3 de energía, no en 1.06 de energía, no decimales. ¿Sí? A eso va con cuantos, discretos. Bien, los físicos siempre habían supuesto, los físicos de antes, ¿cierto? Antes de Planck, siempre habían supuesto que la energía era un proceso continuo y que el proceso de radiación se podía liberar cualquier cantidad de energía. Se podía liberar cualquiera, lo que fuera. En cambio, la teoría cuántica de Planck revolucionó la física. Sin duda, la serie de investigaciones que siguió este descubrimiento modificó para siempre el concepto de la naturaleza. O sea, Max Planck hizo un cambio tremendo en cómo los físicos veían la naturaleza, ¿cierto? Bien. Ok. Todo bien, todo perfecto. Así es. Bien. Vamos ahora con física. Vamos a ver física, que es las propiedades de las ondas. Propiedades de las ondas, ¿sí? Para comprender la teoría cuántica de Planck, es necesario tener cierto conocimiento acerca de la naturaleza de las ondas, ¿sí? Por eso esta es como la base para poder comprender el modelo que es un poco más complejo, que es el de Planck. Max Planck, el físico alemán. Podemos pensar en una onda como una alteración vibracional mediante la cual se transmite la energía. Alteración vibracional, o sea, una vibración. Las propiedades básicas de una onda se ilustran con un tipo muy conocido de ondas, las del agua. Figura 7.1. Bien, esta es la figura 7.1. Estas son las ondas de agua oceánica. ¿Han visto, por ejemplo, cuando uno tiene un vaso de agua, o mejor aún, un charco de agua, una piscina, lo que sea, y uno lanza una piedrita o lanza cualquier objeto? Ver que se dispersa el agua hace ciertas líneas. Esas son ondas, van transmitiendo la energía. Bien, dice que la variación regular de las crestas y los valles hace posible percibir la propagación de las ondas. Tenemos dos conceptos interesantes: crestas y valles. Propagación de las ondas. Bien, vamos a entender primero la cresta. La cresta es la parte más baja de una onda. Esto es una onda. Esta es la cresta, ¿sí? Esta parte de acá se llama cresta. La parte más baja de una onda. Perdón, nada que ver. ¿Qué estoy diciendo? Esta es la cresta, la parte más alta, eso sí. Cresta es la parte más alta de una onda, el punto más alto. ¿Qué otro concepto tenemos? Valle. El valle es la parte más baja de una onda. Valle. La parte más baja de una onda se llama valle. La más alta se llama cresta. Entonces, ¿qué dice aquí? Claro, cierto que el agua cuando lanzamos la piedra va a ser como un movimiento. Nosotros las partes que vamos a evidenciar va a ser la cresta y los valles. Valle, cresta. Ver las crestas y los valles hace posible percibir la propagación de las ondas. O sea, la variación regular
de las crestas, pasa valle, cresta, valle, hace que nosotros podamos percibir la propagación de las ondas, cómo se va transmitiendo la energía. Bien, disculpen poner el error de confundir cresta y valle. Cresta, la parte más alta de una onda, y el valle es la parte más baja de una onda. Bien, dice que las propiedades características de las ondas son longitud y altura, así como también el número de ondas que pasa por determinado punto en un segundo. ¿Sí? Tenemos tres propiedades características: va a ser la longitud, su altura y también su número de ondas que van a pasar por determinado punto en un segundo. Figura 7.2. Bien, esta es la figura 7.2. Ya aclaramos que el punto más alto se llama cresta, el punto más bajo se llama valle. ¿Qué se muestra en A? Se muestra la longitud de onda y su amplitud. Amplitud es la altura de una onda. Amplitud es la altura de una onda. Tenemos luego la longitud, ¿sí? Que es lo que se aprecia aquí. La longitud de onda puede ser la distancia entre dos crestas o de dos valles. Ok, entonces eso se ve en A. En B tenemos dos ondas, esta es la primera, esta es la segunda, dos ondas que tienen diferente longitud de onda. Vemos la distancia que hay entre sus crestas. Esta tiene una mayor longitud de onda, ¿cierto? Son mucho más grandes la distancia. Y también la frecuencia. La frecuencia es el número de ondas que hay en un determinado punto. Por ejemplo, en este punto. Aquí hay muchas menos ondas que aquí, hay muchas ondas. Por lo tanto, la onda de abajo va a tener mayor frecuencia. Dice que la longitud de onda de la onda superior es 3 veces mayor que la de la onda inferior. Pero la frecuencia de esta, o sea, el número de vueltas que va a dar en cierto punto, es 3 veces menor. Sí, es un tercio de la que tiene la onda inferior. Ambas tienen la misma velocidad y amplitud. Recordar que la amplitud es la distancia que hay entre la línea de equilibrio y la cresta. Por cierto, esta línea se llama línea de equilibrio. Es una línea imaginaria. Línea de equilibrio. Perfecto. En esa nos podemos guiar para hacer cálculos de amplitud y esas cosas. Bien, vamos a continuar. Entonces vimos que las propiedades características de las ondas son longitud, altura y el número de ondas que pasa por determinado punto en un segundo. Bien, la longitud de onda se expresa con este símbolo que este símbolo es lambda. Lambda. Cuando vean ese símbolo, lambda, y significa longitud de onda. Longitud de onda. Vean eso en cualquier parte, le están hablando de longitud de onda. Bien, entonces lambda, o sea, longitud de onda, es la distancia entre puntos iguales de ondas sucesivas. Distancia entre puntos iguales de ondas sucesivas. Bien, dice que luego tenemos la frecuencia, otro concepto. La frecuencia que se va a expresar con este símbolo que parece una V, pero no es una V, es nu. Se lee como nu. Nu. Es el número de ondas que pasan por un punto particular en un segundo. Número de ondas que pasan por un punto particular en un segundo. Bien, luego tenemos la amplitud. La amplitud de la onda es la distancia vertical de la línea media de una onda a su cresta o a su valle. ¿Sí? Recordar, esta es la línea de equilibrio donde vamos a basarnos. El punto más alto es la amplitud. Lo mismo puede ser el punto más bajo, amplitud. Perfecto. También tenemos otro concepto importante que se llama velocidad. ¿Sí? Dice que la velocidad es otra de las propiedades. Velocidad es otra de las propiedades importantes de una onda, que depende del tipo de onda y del medio por el cual viaja. O sea, la velocidad va a depender de dos cosas: del tipo de onda y el medio por el cual viaje. ¿A qué me refiero yo por el medio en el cual viaja? Puede ser aire, agua o vacío. ¿Sí?
Ese es el medio por el cual viaja la onda. Tenemos que la velocidad se va a expresar de esta forma, con esta U, velocidad U, de una onda es el producto de su longitud y su frecuencia. ¿Sí? O sea, esta es la fórmula para calcular la velocidad de una onda. La velocidad de una onda se calcula con lambda por nu. Lambda por nu. Wow, ¿qué es eso? O sea que la velocidad es igual a la longitud de la onda por su frecuencia. Uy, está re mal escrito. Frecuencia. Frecuencia, ahí sí. Eso es muy importante, esta fórmula. Perfecto. O sea, velocidad, para calcular la velocidad de una onda, vamos a tener que multiplicar la longitud de esta por su frecuencia. ¿Sí? Esto, recordar que esto significa nu. Nu. Esto es lambda, que es lambda. Lambda. Bien. Lambda y nu. Perfecto. Entonces, podemos continuar. Podemos continuar. Bien, ya vimos esto, ¿cierto? Que la amplitud está en nuestra línea de equilibrio, una línea imaginaria que nosotros tachamos. La amplitud es el punto más alto, puede ser desde la línea de equilibrio hasta una cresta o hasta un valle. La longitud de onda, también recordar que por definición es la distancia entre puntos iguales. Por ejemplo, entre estos dos puntos, entre dos crestas. La longitud de estas entre dos crestas también, o pues entre dos valles. ¿Qué otro concepto importante tenemos? La frecuencia, ¿cierto? La frecuencia, que es el número de ondas que hay en un punto específico en un segundo. ¿Sí? De esa forma podemos ver que en este punto específico, en un segundo, por ejemplo, obviamente aquí tiene mayor frecuencia. ¿Sí? Hay muchas más ondas en un segundo en el mismo punto. Número de ondas en un punto específico en un segundo. Y también que la velocidad se calcula como lambda por nu, que es lo mismo que tener velocidad es igual a la longitud de la onda, longitud por la frecuencia. ¿Sí? Longitud por frecuencia, velocidad. Perfecto. ¿Qué dice acá? Yo sé que repito mucho los conceptos, pero es para que queden muy claros. Bien, dice, el concepto esencial de la ecuación 7.1 se comprende mejor cuando analizamos las dimensiones físicas contenidas en los tres términos. ¿Sí? Las dimensiones físicas. Se va a comprender mejor la ecuación. Dice que la longitud de onda, o sea, lambda, expresa la longitud de la onda, o mejor dicho, la distancia partido en la onda. ¿Sí? En cambio tenemos también la frecuencia, esto significa nu, frecuencia. Frecuencia representa el número de ondas que pasan por un punto de referencia por unidad de tiempo, en un segundo, ¿cierto? O sea, ondas por tiempo, ondas partido en tiempo, eso es la frecuencia. Por lo tanto, el producto de estos dos términos, si no supiéramos esto se simplifica, va a ser distancia partido en tiempo. Velocidad, en las dimensiones físicas de la velocidad, distancia partido en tiempo. Eso es velocidad. Perfecto. Dice que también la longitud de onda se expresa de manera regular en unidades de metros, centímetros o nanómetros. Y la frecuencia se mide en hertz. Un hertz es un ciclo por segundo. Un ciclo en un segundo. El término ciclo se omite. ¿Sí? Se omite. O sea que solo diría uno partido en segundo. ¿Sí? Que se lee 1 por segundo y así sucesivamente. Hablamos del número de ondas que hay.
O sea que cuando quisiéramos tratarnos, omitimos la palabra ciclo y decimos 1 por segundo. O sea, una vuelta por segundo. Una onda por segundo. Perfecto. Ahora tenemos una revisión de conceptos que me preguntan cuál de las ondas que se muestran aquí tiene. Primero me piden la frecuencia más alta. Bien, vamos a ver cuál tiene la frecuencia más alta. Primero tenemos que buscar en un punto específico. Vamos a tachar un punto específico. Supongamos que va a ser acá. 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 Entonces la frecuencia es el número de oscilaciones, el número de ondas, de vueltas que hay en un segundo en determinado punto. O sea que en este punto, ¿cuál tiene más vueltas? Definitivamente esta. Por lo tanto, B tiene la mayor frecuencia. Mayor frecuencia. Perfecto. Mayor frecuencia. También me piden la más larga longitud de onda. Longitud de onda puede ser distancia entre dos puntos que yo elija, que va a ser entre las crestas. Esta es lambda. Esta distancia de acá es menor que la que hay acá, esta es más larga. Y la que hay acá es mucho mayor. Por lo tanto, esta va a tener la más larga longitud de onda. ¿Sí? Luego tenemos la mayor amplitud. Bien, si tachamos nuestra línea imaginaria, ¿cuál va a ser el que tenga la mayor distancia desde la línea de equilibrio hasta la cresta o hasta el valle? Bien, si nos fijamos en eso, no es muy largo, es largo, también es largo, pero no tanto. Por lo tanto, A va a tener la mayor amplitud. Mayor amplitud. Perfecto. Lo resolvimos fácilmente. Ok, entonces vamos a ver lo que es radiación electromagnética. Aquí ya se pone un poco más difícil la cosa y vamos a aplicar los conceptos que aprendimos de ondas. Ok, la radiación electromagnética. Comenzamos entonces. ¿Qué dice? Dice, existen muchos tipos de onda, perfecto, como las del agua, del sonido y de la luz. En 1873, James, vamos a ver un color diferente, James Clerk Maxwell, nombres imponentes, James Clerk Maxwell propuso, ¿qué propuso él? Que la luz visible se compone de ondas electromagnéticas. Él propuso, Maxwell, que la luz visible se compone de ondas electromagnéticas. A ver qué dice acá, algo importante, dice que las ondas sonoras y las del agua no son ondas electromagnéticas, pero los rayos X y las ondas de radio sí lo son. Rayos X y ondas de radio sí lo son, perfecto. O sea, las ondas del sonido y las del agua no son ondas electromagnéticas. Más adelante vamos a ver por qué. Bien, entonces tenemos a James Clerk Maxwell, que él propuso que la luz visible se va a componer de ondas electromagnéticas. De acuerdo con esta teoría, ahora nos van a explicar qué es una onda electromagnética, ¿cierto? Dice, una onda electromagnética tiene un componente de campo eléctrico y un componente de campo magnético. O sea, va a tener dos componentes entonces. Va a ser compuesta de campos eléctricos y campo magnético. Ambos tienen la misma longitud de onda y frecuencia, por lo tanto van a tener igual velocidad. ¿Por qué van a tener igual velocidad? Recordar que la velocidad, que era una U, una especie de U, es igual a lambda, a la longitud de onda, por nu, que era la frecuencia. O sea, la velocidad es igual a la longitud por frecuencia. Si tienen la misma longitud y misma frecuencia, van a tener la misma velocidad. Recordad que velocidad está en las magnitudes físicas de distancia partido en tiempo. Bien, entonces ambos tienen la misma longitud de onda y frecuencia, por lo tanto van a tener igual velocidad. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? Es que viajan planos perpendiculares entre sí. Vamos a la figura 7.3. ¿Sí? Entonces, el que está de color rojo, esta línea de color roja, es el componente eléctrico.
Y este que es de color verde, esta línea verde, que parece una serpiente, es el componente del campo magnético. Entonces la figura 7.3 dice que son los componentes del campo eléctrico y del campo magnético de una onda electromagnética. O sea, una onda electromagnética se va a componer de campo eléctrico, campo magnético. Ambos componentes tienen la misma longitud de onda, frecuencia y amplitud, pero vibran en dos planos recíprocamente perpendiculares. Perpendiculares quiere decir que, a ver, ¿cómo se lo explico de una forma? Que forman 90 grados. Si este va hacia acá, el otro tiene que ir hacia acá. Para esta forma aquí formarlo en 90 grados. Este va de esta forma, entonces el otro va de esa forma que se ven de esta manera. No sé si me explico. Uno va como hacia arriba y el otro va hacia el lado. Es la explicación más sencilla que yo tengo para ofrecerles. Bien, entonces ya tenemos que la onda electromagnética tiene dos componentes, el componente eléctrico y el componente magnético. Ambos tienen la misma frecuencia, misma longitud de onda, amplitud, por lo tanto van a tener igual velocidad. Son idénticas en eso, lo único diferente es que vibran en planos diferentes, ¿sí? O sea, perpendiculares entre sí. Bien. Dice que la trascendencia de la teoría de Maxwell, esta de la onda electromagnética, recordar que la teoría de Maxwell dice aquí que la luz visible se compone de ondas electromagnéticas. Luz visible se compone de luz electromagnética. Esa es la teoría de Maxwell. Entonces la trascendencia de la teoría de Maxwell sobre que la luz se compone de ondas electromagnéticas estriba en que aporta una descripción matemática. ¿Sí? Aporta una descripción matemática del comportamiento general de la luz. En particular, el modelo de Maxwell describe con exactitud cómo se puede propagar la energía en forma de radiación a través del espacio como una vibración de campos magnéticos y eléctricos. ¿Sí? Eso es lo más importante de la teoría de Maxwell. Él nos va a aportar una descripción matemática, así, fórmula, números, va a ser exacto y va a describir con total exactitud cómo se puede propagar la energía en forma de radiación a través del espacio como una vibración de campos magnéticos y eléctricos. Bien. ¿Qué sigue? Dice la radiación electromagnética, nuevo concepto, radiación electromagnética. Dice que la radiación electromagnética es la emisión y transmisión de energía en forma de ondas electromagnéticas. Perfecto, esa va a ser la radiación electromagnética. Emisión y transmisión de energía en forma de ondas electromagnéticas. Dice que las ondas electromagnéticas viajan a 3.00 por 10 elevado a 8 metros por segundo. O sea, viajan muy rápido. O 186.000 millas por segundo en el espacio. Esta velocidad varía según el medio. Claro, tenemos que la velocidad varía del tipo de onda y de la velocidad. Pero no lo suficiente para modificar de manera sustancial los cálculos. Ok. O sea, independiente del medio en el que esté, no va a afectar mucho los cálculos porque varía súper poco. Dice, por convención, la velocidad de las ondas electromagnéticas, que comúnmente se llama velocidad de la luz, se expresa con el símbolo c. Velocidad de las ondas electromagnéticas comúnmente se llama velocidad de la luz. Se expresa con el símbolo c, una c. La longitud de onda de las ondas electromagnéticas se expresa por lo común. La longitud de onda de las ondas electromagnéticas se expresa por lo común en nanómetros, nm. Siempre que veamos nm van a estar hablándonos de nanómetros. Y la c es la velocidad de la onda electromagnética, o sea, la velocidad de la luz. Se podría decir que esta es la velocidad de la luz. Si es la velocidad de las ondas magnéticas, es la velocidad de la luz. Bien, muy bien. Entonces ahora nos tienen el ejemplo 7.1. 7.1. ¿Qué dice acá? Dice, la longitud de onda de la luz verde de un semáforo es de alrededor de 522 nanómetros. ¿Cuál es la frecuencia de esta radiación? Bien, ¿qué estrategia nos proponen para resolver este problema?
se nos proporciona, ¿qué se nos proporcionó? La longitud de onda, ¿cierto? Que es de 522 nanómetros, que es la que está acá. Dice de una onda electromagnética y se nos puede calcular su frecuencia. Al reorganizar la ecuación 7.1 y reemplazar U con C, velocidad de la luz resulta esta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dirán ustedes? Bueno, cuando nosotros tenemos una ecuación, generalmente podemos jugar con ella. Nuestra ecuación original, ¿cierto? Era la de velocidad, ¿cierto? Es igual a la longitud por la frecuencia, ¿cierto? Entonces, si yo quiero despejar la frecuencia va a ser igual a velocidad partido por la distancia. Es exactamente lo mismo que teníamos acá. Ahora bien, ¿por qué es una C y no U? Porque cuando hablemos de C nos vamos a estar refiriendo a la velocidad de la luz, ¿sí? O a la velocidad de una onda electromagnética, no a cualquier velocidad, ¿sí? Perfecto. Entonces ya tenemos nuestra fórmula y de dónde surge. Esta es la original, ¿cierto? Y surge y se transforma en esa. Bien, es la que está exactamente aquí. Solución. Ahora simplemente hay que reemplazar los datos. C dice que debido a que la velocidad de la luz se da en metros por segundo, es conveniente primero convertir la longitud de onda en metros. ¿Sí? Recuerde que un nanómetro, esto se ve en el capítulo 1 generalmente, de la física y también de la química, conversiones. Bueno, dice que un nanómetro es igual a 1 por 10 elevado a menos 9 metros. Vea el capítulo de la tabla 1.3, ¿ven? El capítulo 1. Entonces, ¿qué va a hacer aquí? Lo primero que va a hacer es dejar todo en la misma medida para poder operarlos con fluidez. Entonces transformó de nanómetros a metros. ¿Sí? Entonces, este va a ser nuestra nueva longitud de onda. Una longitud de onda. Bien, dice al sustituir la longitud de onda y la velocidad de la luz, la frecuencia es... Simplemente ahora reemplazo, ya que tenemos nuestra nueva medida de estos datos para obtener la frecuencia, la calculamos de esta forma. Entonces, tenemos que la frecuencia es de 5.75 por 10 elevado a 14 Hz. Hertz. O sea, ciclos por segundo. Bien. Dice verificación. La respuesta muestra que cada segundo pasan 5 ondas por un punto fijo cada segundo. Correcto. Esta alta frecuencia concuerda con la enorme velocidad de la luz. Ya viene el ejercicio de práctica. Este ejercicio de práctica lo voy a dejar a medias porque está un poco tedioso, un poco largo. Pero al menos ya me piden la longitud de onda en metros. En metros, ojo con eso. Por lo tanto, voy a reemplazar nuevamente mi fórmula. Onda electromagnética ya. Onda electromagnética entonces va a ser C. O sea, sí, C es igual a la longitud por la frecuencia. Y dado que ya me dan la frecuencia y me piden la longitud de onda, simplemente tengo que despejar longitud de onda, que es lo mismo que tener C partido por la frecuencia. Entonces, C, la velocidad de la luz, es 3.00 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Esto lo voy a partir en la frecuencia, que es 3.64 por 10 elevado a 7 Hz. Eso va a ser igual a mi distancia. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Como le dije, no lo voy a calcular, pero así se plantearía. Bueno, dice, la figura 7.4 muestra diversos tipos de radiación electromagnética. ¿Qué era la radiación electromagnética? Es la emisión y transmisión de energía en forma de ondas electromagnéticas. Transmisión y emisión de energía en forma de ondas electromagnéticas. Bien, la energía entonces esto es energía pura en forma de ondas electromagnéticas. Bien, en la figura 7.4, que es esta,
nos muestran diversos tipos de radiación electromagnética con distintas longitudes de ondas y frecuencias. Dice que las ondas largas de radio, vamos con este color porque es un concepto nuevo, ondas largas de radio se transmiten mediante grandes antenas, como las que se utilizan en las telecomunicaciones. O sea, estas antenas de teléfono, de Entel, de Movistar, son las ondas largas de radio. También tenemos las ondas de luz visible, más cortas, son mucho más cortas, se deben al movimiento de los electrones en los átomos y moléculas. Las ondas más cortas, que también tienen la frecuencia más alta, se relacionan con los rayos gamma, que se forman durante los cambios ocurridos dentro del núcleo del átomo. Como veremos enseguida, a medida que aumenta la frecuencia, esto es importante, a medida que aumenta la frecuencia, la radiación es más energética. Así, la radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma son radiaciones de alta energía. ¿Sí? Mientras mayor frecuencia tengan, es más energética, tiene más energía la radiación. Bien, ¿en qué estamos ya? Sabemos que los que tengan mayor frecuencia van a tener más energía, van a ser más energéticos. Bien, aquí esta es la figura 7.4. Se nos muestra dónde está A. Son A y B. A. Esto es A. Todo esto es A. Son diferentes tipos de radiación electromagnética. ¿Sí? O sea, la transmisión y absorción de energía en forma de ondas electromagnéticas. Los rayos gamma, ¿cierto? Estos son de acá, están en este lugar. Tienen la longitud de onda más corta. O sea, la distancia entre dos puntos, ¿cierto? Más corta en comparación, por ejemplo, a las ondas de radio por acá. O sea, los rayos gamma tienen la longitud de onda más corta, pero tienen la frecuencia más alta. También luego tenemos las ondas de radio, ¿cierto? Que tienen la longitud de onda que son más altas, son longitud de onda altas bastante, y su frecuencia es mucho menor. Y obviamente también tienen la frecuencia más baja. Dice que cada tipo de radiación abarca un intervalo específico de longitudes de ondas y frecuencias. Perfecto. En cambio tenemos B, esto que está acá. Dice que es la luz visible, abarca longitudes de onda que van desde 400 nanómetros, violeta, hasta 700 nanómetros, rojo. Ok, perfecto. Bien. Entonces, todas las que estén acá con frecuencia más alta son, se podría decir, peligrosas, son como muy poderosas, tienen mucha energía, son las más energéticas. Ok, entonces vamos a continuar con la teoría cuántica de Planck. Por fin llegamos a hablar de la teoría cuántica de Max Planck. Así que adelante. Bien. ¿Qué vamos a partir diciendo de Planck? Dice, cuando los sólidos se someten a calentamiento, emiten radiación electromagnética que abarca una amplia gama de longitudes de onda. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos unos sólidos y los calentamos, van a emitir radiación electromagnética. ¿Sí? Son emisiones de energía en forma de ondas electromagnéticas. Esto va a ampliar una amplia gama de longitudes de onda. La luz rojiza tenue de un calentador eléctrico o la luz blanca brillante de una lámpara de tungsteno son algunos ejemplos de radiación que emiten los sólidos calentados. Perfecto. ¿Han visto esta estufa eléctrica? Que generalmente uno ve que se empieza a enrojecer una parte. Sí, uno dice, ¿es fuego? No, no es fuego. Es un sólido que se somete al calentamiento y está emitiendo radiaciones electromagnéticas. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más tenemos ya? Bien, dice que las mediciones hechas a finales del siglo XIX mostraron que la cantidad de energía radiante que emitía un objeto a cierta temperatura
dependía de su longitud de onda. ¿Sí? O sea, a finales del siglo XIX, que ellos decían que la cantidad de energía radiante que iba a emitir un objeto cuando estuviera a cierta temperatura iba a depender de qué tan larga fuera la onda, ¿sí? O qué tan corta fuera. Sin embargo, la explicación de esta dependencia con la teoría ondulatoria establecida y con las leyes de la termodinámica no era del todo satisfactoria. Esto es importante. ¿Sí? La explicación de esta dependencia con la teoría ondulatoria establecida y con la ley de la termodinámica no era del todo satisfactoria. Una de las teorías explicaba la dependencia de la longitud de onda corta, pero no la de la longitud de ondas más largas. Otra teoría explicaba la dependencia de las longitudes más largas, pero no de las cortas. Era como si faltara algo fundamental en las leyes de la física clásica. Planck, el brillante Planck, resolvió el problema con una suposición que se apartaba en forma radical de los conceptos establecidos. Bien, aquí generalmente en la antigüedad, cuando un científico se apartaba mucho de las creencias que habían, generalmente era rechazado y no lo tomaban en cuenta. Así que el Planck supuso, su suposición se apartaba de forma radical de todo lo que había en ese entonces, ¿sí? La física clásica asumía que los átomos y las moléculas emitían o absorbían cualquier cantidad arbitraria de energía radiante. En cambio, Planck, el brillante Planck nuevamente, proponía que los átomos y las moléculas emitían o absorbían energía solo en cantidades discretas como pequeños paquetes o cúmulos. A la mínima, esto es importante, a la mínima cantidad de energía que se podía emitir o absorber en forma de radiación electromagnética, Planck la llamó cuanto. ¿Sí? La mínima cantidad de energía que se podía emitir o absorber en forma de radiación electromagnética, Planck la llamó cuanto. La energía E de un solo cuanto de energía está dado por esta ecuación. La energía E de solo un cuanto de energía está dado por... Bien. Esta es la ecuación 7.2 de la energía, ¿cierto? Que se va a calcular de esa forma. O sea, un cuanto de energía se va a calcular de esa forma. Bien. Donde H, esta H de acá, es la constante de Planck. H es la constante de Planck. Constante de Planck. Perfecto, esa es la constante de Planck. Y esa cosa de nu es la frecuencia de la radiación. Nu es la frecuencia de la radiación. Radiación. Perfecto. Y E obviamente es la energía. Energía de un cuanto. De un cuanto. Perfecto. Entonces, esta es la energía de un cuanto, esta es la constante de Planck y esta es la frecuencia de la radiación. Multiplicando la constante de Planck por la frecuencia de la radiación, íbamos a tener energía de un cuanto. Perfecto. ¿Y qué era un cuanto? Un cuanto era la cantidad mínima de energía que se podía emitir o absorber en forma de radiación electromagnética. Bien, el valor de la constante de Planck, es 6.63 por 10 elevado a menos 34 joules por segundo. Debido a que la radiación,
la frecuencia es igual a la velocidad de la luz partido por la distancia de la longitud de onda, la ecuación 7.2 también se puede expresar de la siguiente manera. También se puede expresar de esta forma, ¿cierto? Energía es igual a la constante de Planck por, ahora reemplazamos la fórmula de la frecuencia, que era igual a la velocidad de la luz, velocidad de la luz partido en la longitud de onda. También se puede escribir de esa forma. De acuerdo con la teoría cuántica, bien, entonces de acuerdo con la teoría cuántica, la energía siempre se emite en múltiplos de hv, o sea, en múltiplos de esto de acá. Por ejemplo, vamos a tener 1 hv, 2 hv, 3 hv, etc. Pero nunca en cantidades decimales, como 1.67, tanto hv, o 4.98, no, nunca. Cuando Planck presentó su teoría, él no podía explicar, esto es muy importante, por qué las energías debían ser fijas. Energías debían ser fijas, finitas o cuantizadas. Él no supo cómo. Sin embargo, con esta hipótesis no tuvo problemas para correlacionar los datos experimentales de las emisiones de los sólidos en toda la gama de longitudes de ondas. Todas se explicaban con la teoría cuántica. Entonces, gracias a esta hipótesis que tuvo, ¿cierto? Del cuánto, de que la energía estaba cuantizada, que siempre se iba a emitir en múltiplos de hv, él no tuvo problemas para correlacionar los datos experimentales de las emisiones de los sólidos. Para correlacionar los datos experimentales de las emisiones de sólidos en toda la gama de longitudes de ondas. Todas se explicaban con la teoría cuántica. Las longitudes de onda. Bien, ahora sí. La idea de que la energía debía estar cuantizada o empaquetada tal vez parezca extraña, pero el concepto cuántico tiene muchas analogías. Por ejemplo, una carga eléctrica también está cuantizada. Solo puede haber múltiplos enteros de E, la carga del electrón. La materia misma está cuantizada por el número de electrones, protones y neutrones. El número de átomos que hay en una muestra de materia también debe ser un entero, ¿sí? Del mismo modo, el sistema monetario de Estados Unidos está basado en un cuanto de valor, el penny o centavo de dólar. Incluso los procesos que suceden en los organismos vivos están cuantizados. Los huevos que pone una gallina son cuantizados, ¿sí? También una gata preñada puede parir un número entero de gatitos, nunca una mitad o 3/4 de un gatito. Lo mismo con las gallinas de los huevos, siempre ponen una cantidad entera de huevos, nunca ponen 3,33 huevos, no. Perfecto. ¿Qué nos dice aquí? Revisión de conceptos, nuevamente. Un momento, figura 7.5. No, se revisa más en el siguiente capítulo. Bueno, revisión de conceptos. ¿Por qué es la radiación solo en el ultravioleta y no en la región visible o infrarroja la responsable del bronceado? Bien, según yo, ojo con esto, es porque la radiación ultravioleta tiene una mayor frecuencia, emite mucha más energía. ¿Se entiende? Emite mucha más energía, son más poderosas, tienen mayor efecto. En cambio, tienen mayor, ¿cómo se diría? Al ser más poderosas, tienen mayor índice de penetración en la piel. En cambio, en la región visible o infrarroja, no tienen tanto poder de penetración en la piel. O sea, eso creo yo. Sí, porque además, al ser muy onda, como una frecuencia tan grande, al ser tan energética, ¿cierto? Causan quemadura en el cuerpo. Pasan las capas más profundas y producen daño.
O sea, esa debe ser la respuesta. Entonces, eso sería por hoy. Vimos mucho. Vimos lo más importante, según yo, para comprender las teorías que vamos a ver más adelante. Porque en el siguiente capítulo vamos a ver lo que es el efecto fotoeléctrico. Y ya luego de eso podemos llegar a Bohr. Entonces, para resumir lo que vimos el día de hoy. Vimos las propiedades de las ondas. ¿Sí? Vimos las propiedades de la onda. Sabemos que la frecuencia es el número de ondas que pasa por un punto particular en un segundo. Esta V, que parece un V, se llama nu, y así se denota la frecuencia. También tenemos la longitud de onda, que se denota con este símbolo, que es lambda, y es la distancia entre puntos iguales de ondas sucesivas. También tenemos la amplitud, que es la parte más alta de una onda, se puede decir que es la distancia que hay entre la línea de equilibrio y una cresta o un valle. También tenemos la velocidad, que la fórmula de la velocidad es igual a la longitud por la frecuencia. Perfecto. La frecuencia se mide en hertz, o sea, ciclos por segundo. ¿Qué más vimos? Empezamos a ver la de la radiación electromagnética. Maxwell propuso que la luz visible se compone de ondas electromagnéticas. Una onda electromagnética tiene un componente eléctrico y un componente magnético. Tienen igual longitud de onda, frecuencia y velocidad, pero solo que viajan en planos perpendiculares entre sí. Bueno, gracias a la teoría de Maxwell, él pudo describir la velocidad a la que viajan las ondas electromagnéticas, que nosotros conocemos como velocidad de la luz, que es de 3.00 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Con el símbolo C, siempre que vamos a una C, va a ser velocidad de la luz. Y la longitud de las ondas electromagnéticas es nanómetro, nm. Hicimos un ejercicio. Bien, también vimos esto, que las ondas que están en este lado, que son las de rayo gamma, tienen la mayor frecuencia y la menor longitud de onda. A mayor frecuencia son más poderosas las ondas, más dañinas, tienen más energía. También vimos que las ondas con mayor longitud de onda y menor frecuencia son las ondas de radio. Luego vimos la teoría cuántica de Planck, que él estudió el calentamiento que emitían ciertos sólidos y se da cuenta que eso emitían radiaciones electromagnéticas. Entonces Planck lo que hizo fue él propuso que los átomos y las moléculas emiten o absorben energía solo en cantidades discretas, como pequeños paquetes o cúmulos de energía. A la mínima cantidad de energía que se podía emitir o absorber en forma de radiación electromagnética, Planck la llamó cuanto. La fórmula del cuanto es muy simple. Esta es la energía de un cuanto. Eso va a ser igual a la constante de Planck por la frecuencia de la radiación. También se podía reescribir, porque sabemos que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz partido por la longitud de onda por la constante de Planck. Eso es lo mismo que tener la energía de un cuanto. ¿Qué más vimos? Vimos también que según la teoría cuántica, la energía siempre se emite en múltiplos de energía, ¿cierto? Que va a ser 2, 3, 1 y nunca va a ser en decimales. Sí, nunca en decimales, siempre en número entero. Él de todas formas no podía explicar por qué debían ser fijas o cuantizadas, pero sí hizo harta analogía, y esta emisión de los sólidos de su longitud de onda sí calzaba, y todas se explicaban con la teoría cuántica. Y bueno, eso sería todo. Vimos mucha materia muy difícil de procesar tal vez, pero no se preocupen, que más adelante vamos a estar expertos en todo el tema de el modelo mecano cuántico. Así que muchas gracias por ver, espero que les haya quedado todo claro y nos vemos en el siguiente capítulo.